Para el estudio de cualquier ciencia es necesario conocer previamente el lenguaje en el que se expresará, y no siempre lo que se utiliza son palabras o conceptos concretos. En las ciencias formales se usan las abstracciones matemáticas o geométricas y el lenguaje concreto, mientras que en la astrología utilizamos las abstracciones matemáticas y los ángulos geométricos, unidos al lenguaje simbólico. En ambos casos, se trata de lenguajes legados por la tradición cultural de los pueblos que nos han precedido en tiempos. Se hable de matemáticas o de astrología, este lenguaje que se aprende de ningún modo es irracional. Solo tiene un orden de desarrollo lógico diferente, como ocurre con la música, las artes o la psicoanálisis. Aquí es conveniente recordar que el ser humano no piensa en palabras, sino en imágenes. Nuestra manera de pensar no se diferencia de la del hombre primitivo, salvo que el hombre actual ha desarrollado diferentes lenguajes con distintos signos para expresar palabras o pensamientos. El hombre primitivo, al regresar a la caverna después de un accidentado día de caza, solo podía narrar lo acontecido a través de sonidos que acompañaba con gestos e imágenes, como aún se pueden ver en ciertos afloramientos. Las repeticiones de esas imágenes las fueron reduciendo a símbolos hasta formar palabras y por fin un lenguaje. El lenguaje de las estrellas o símbolo es muy parecido al proceso de sintetizar del pensamiento. Una vez aprendido, es afín a cualquier otro elemento. De hecho, el lenguaje astrológico trasciende las fronteras lingüísticas naturales y es de índole universal. Comprender el lenguaje de las estrellas es más parecido a entender la música, las artes o el mismo alma humana, que al recuento numérico de las matemáticas o la inacabable clasificación de las especies botánicas. El lenguaje simbólico se aprende activando el lado derecho del cerebro, cerca del área del sentido musical, del sentido del humor y del sentido religioso, es decir, el lado de la mente abstracta. La matemática y la astrología son ciencias muy antiguas y afines, tanto que en un principio estaban unidas. Los hombres de las culturas pasadas razonaban con números y con figuras geométricas para resolver problemas de todas las índoles, tanto en el terreno de lo práctico como en el de los conceptos abstractos. Estos mismos razonamientos geométricos y numéricos también se aplicaron para resolver problemas humanos y religiosos. La astrología de nuestro tiempo se ha quedado entre estos dos terrenos y se aplica preferentemente para resolver problemas humanos, manteniendo el lenguaje numérico y religioso, de tal manera que será corriente hablar de dioses, de figuras geométricas y de números. En el lenguaje astrológico los números, los ángulos y los dioses se entienden de manera diferente a cómo lo hacen las ciencias aplicadas cuando utilizan los números y la geometría. Y por supuesto, la referencia a los dioses nada tiene que ver con los conceptos religiosos al uso. En el lenguaje astrológico utilizamos los nombres de los dioses antiguos
en un sentido simbólico, no religioso ni místico. Desde el punto de vista astrológico, los dioses que aquí se expresan solo pueden ser el reflejo velado y escindido de una presencia mistérica inextricable, íntima con ella misma. La vereda que recorre el astrólogo va bordeando el camino iluminado por donde transcurre la verdad, es decir, la experiencia del ser. Sin embargo, la astrología no puede considerarse camino o vía de realización, a lo más vereda de acercamiento difícil y poco recomendable, pues escasean los astrólogos místicos. Así que cuando hablamos de dioses, nunca lo hacemos del ser, solo nos referimos a las veladuras que de él percibimos. De tal manera que los dioses de la astrología solo son la sombra sobre un velo de una verdad aún mayor que trasciende al estudio de esta ciencia. Por ello, en la interpretación astrológica, las palabras dioses o sus nombres particulares están vacías de contenido religioso o místico. En contrapartida, están repletas de simbología humana. Para entrar en el universo simbólico, es muy conveniente tener un conocimiento previo de los mitos y las leyendas que les dan sentido y vida. Los mitos y las leyendas juegan un papel de regla mnemotécnicas que permitirán retener un gran cúmulo de información. En el lenguaje simbólico, cada cuerpo celeste tiene un nombre de Dios, una leyenda, un mito y una simbología cargada de conceptos. Cada uno de estos conceptos son como cajas herméticas, que al abrirlas nos muestra un rico contenido expresivo, fiel reflejo de una parcela del inconsciente colectivo de la humanidad. Esta primera parte del lenguaje celeste queda así ligado al lenguaje simbólico. La característica fundamental del simbolismo utilizado en la astrología es su naturaleza multiplicadora, al tiempo que representa a una determinada fuerza planetaria. Significa un tipo de expresión humana, un modo de comportamiento o una identificación con cierto tipo de personas, cosas o acontecimientos, con los efectos que cabe esperar de ellos en la esfera personal o individual. Para comprender el lenguaje simbólico podemos pensar en un gigantesco microchip, capaz de almacenar y reciclar de información exacta y concisa. El lenguaje simbólico es toda una psicomaquinaria capaz de transformar energía y expresar conceptos precisos. El símbolo es una realidad casi exclusivamente anímica que se proyecta sobre la naturaleza, bien tomando a sus seres como elementos idiomáticos, como ocurre en la simbología astrológica cuando utilizamos las formas de ciertos animales, o bien convirtiéndolos en personajes que participan en el grama de cada individuo. Los personajes mitológicos desarrollan a la perfección todos los gramas humanos y son un fiel reflejo de nuestro mundo inconsciente. El símbolo por sí mismo no se puede conocer porque en el símbolo lo particular representa lo general, no como en un sueño o una sombra, sino como viva y momentánea revelación de lo inescrutable.